No puedo describir cuánto me repugna esta persona. No, no una persona, sino todas ellas. Mi supuesta familia. Puede sonar extraño, pero todo comenzó el día más común de todos, mi cumpleaños. Cumplí 28 años, y como de costumbre, estaba esperando una llamada. Esperando que mi madre me llamara para decirme que me quería, o que mi padre me enviara un breve mensaje para desearme un feliz cumpleaños. Nada. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje. Solo el silencio, tan ensordecedor como en años anteriores. Pasé el día como cualquier otro, me desperté, tomé café y me fui a trabajar. Mi cumpleaños se había convertido en un jueves más para mí, pero esta vez, decidí que las cosas serían diferentes. Trabajaba en una empresa emergente que desarrollaba software financiero, y hace unos meses, obtuvimos una gran inversión. La compañía estaba creciendo increíblemente rápido, y como uno de los primeros empleados, me ofrecieron un gran paquete de acciones. Un par de meses después, salimos a bolsa, y esas acciones se convirtieron en una fortuna. Pensé en irme de vacaciones, pero en su lugar, decidí cumplir un viejo sueño. Cuando estaba en la universidad, siempre quise comprar un Mercedes, y ahora tenía la oportunidad. Elegí el más caro. Negro, reluciente, con interior de cuero y todos los extras. Pagué casi 100.000 euros por él y sentí que finalmente había conseguido lo que merecía. Publiqué una foto en mi Instagram, solo para compartir mi alegría con mis amigos. El pie de foto era simple: feliz cumpleaños a mí. Ahí fue cuando todo comenzó. Primero, llamó mi madre. Su voz estaba llena de una alegría fingida, pero oí algo más en ella, una nota que no pude identificar. Habló de cuánto me quería y lo orgullosa que estaba de mí. Me dio náuseas. Justo después, llamó mi padre. Su voz era áspera y exigente, sin cortesías. ¿De dónde sacaste el dinero para ese coche, y por qué nadie me dijo que eras tan rico? Me reí. Simplemente no pude evitarlo. Quise decirle que el dinero no era asunto suyo y que ni siquiera se había molestado en llamarme en mi cumpleaños, pero solo le dije que estaba dispuesto a reunirme con ellos mañana. Él preguntó, ¿a qué hora? Y yo respondí, a las 7 de la tarde, en casa. No tenían ni idea de lo que les esperaba. El día siguiente se sintió como el más largo de mi vida. El aire estaba cargado de una tensión que podía sentir incluso a distancia. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes de mi madre, preguntando a qué hora iba a llegar, qué ropa llevaría y si traía a alguien conmigo. Como si fuera una cena normal y no una especie de tribunal familiar retorcido. Ignoré la mayoría de ellos, respondiendo solo con monosílabos como pronto o vale. Mi padre no me envió mensajes, lo cual era aún más revelador. Probablemente estaba planeando su interrogatorio, pensando en cómo acorralarme y sacarme la verdad. La verdad, como ellos la veían, era que yo había hecho algo malo para conseguir ese tipo de dinero. Así funcionaban sus mentes: el éxito era algo que no podías lograr por tu cuenta, y menos yo, su hijo tranquilo y poco notable que siempre había estado a la sombra de mi hermana, Sofía. Sofía era la niña de oro. La que fue a una universidad de élite, consiguió un gran trabajo en una gran ciudad y siempre era el centro de atención. Era 2 años mayor que yo, y todo lo que hacía era motivo de celebración. Su graduación fue una gran fiesta, su primer apartamento fue un hito familiar, e incluso su coche, un sensato Honda, fue tema de conversación durante semanas. ¿Yo? Mi graduación del instituto fue un asunto tranquilo, mi apartamento era solo un lugar para vivir, y mi viejo coche usado nunca fue mencionado. Siempre fue una competición, y yo siempre estaba perdiendo. Sentía que no tenían interés en mí a menos que fuera para compararme con ella. Pasé todo el día en el trabajo haciendo las cosas por inercia. Mi mente estaba completamente en otra parte. No dejaba de revivir la voz de mi padre al teléfono, la frialdad en su tono. Esperaba una disculpa por olvidar mi cumpleaños, una pregunta sobre cómo estaba, pero a él solo le importaba el coche. Solo le importaba el dinero. Eso confirmó lo que ya sabía: su amor, su atención, era condicional. Se basaba en lo que yo podía darles, en lo que podía hacer por ellos, y durante mucho tiempo, no tuve nada que ofrecer. Así que no recibí nada a cambio. A medida que la tarde se convertía en noche, comencé a sentir una mezcla de temor y una extraña satisfacción.
Entré en la entrada de la casa de mis padres justo a las 7 en punto. Mi nuevo Mercedes se veía enorme y fuera de lugar junto a la vieja camioneta de mi padre y la minivan de mi madre. Era casi una declaración física, una línea trazada en la arena. Respiré hondo antes de caminar hacia la puerta principal. La casa era exactamente como la recordaba, la misma pintura un poco descolorida, el mismo felpudo viejo. Cuando mi madre abrió la puerta, su sonrisa era un poco demasiado amplia, y me envolvió en un abrazo que se sentía más como una jaula que como una muestra de afecto. No paraba de elogiar mi traje, pero sus ojos estaban fijos en la entrada, en el coche, como si estuviera tratando de calcular su valor con solo mirarlo. Entré y mi padre y Sofía ya estaban sentados en el salón. Sofía me dio una sonrisa rápida y nerviosa, mientras mi padre solo me miraba fijamente, su rostro indescifrable. El aire en la habitación estaba tan cargado de preguntas no formuladas que era asfixiante. Me senté en el viejo y familiar sofá y esperé. El silencio era ensordecedor. Todos esperaban que hablara, que explicara, que confesara. Pero no les iba a dar lo que querían. Todavía no. El silencio se prolongó, pesado y sofocante. Mi madre fue la que lo rompió, con una voz empalagosa. Así que, Luis, vimos tu coche en Instagram. Es hermoso, qué sorpresa. No teníamos ni idea de que te estaba yendo tan bien. Miró a mi padre, una súplica silenciosa para que se uniera. Él solo gruñó, aún mirándome como si fuera un extraño. Sofía, mi hermana, jugaba con su teléfono, evitando el contacto visual. Siempre se le dio bien eso, mantenerse al margen cuando la tensión era demasiado espesa. Solo quería decirte feliz cumpleaños atrasado, Luis, murmuró, sin levantar la vista. Siento que se nos haya olvidado. La disculpa sonó hueca, solo algo para llenar el silencio. Está bien, dije, con la voz sorprendentemente firme. Tuve un gran día. Mi padre finalmente habló, su voz baja y peligrosa. No juegues, Luis, ¿de dónde salió el dinero para ese coche? No cayó del cielo. Y no me digas que tu trabajo te paga tanto. Me incliné hacia adelante, juntando las manos. Es mi dinero, papá. Me lo gané. No veo por qué tengo que justificarte. Él golpeó la mano contra el reposabrazos de la silla. Porque somos tu familia, deberíamos saber estas cosas. Hemos estado pasando apuros, Luis. Las facturas médicas de tu madre, los pagos de la casa, no tienes ni idea. Mi madre comenzó a llorar, unas pocas lágrimas cuidadosamente colocadas rodando por sus mejillas. Sí, Luis. Tu padre tuvo que pedir un préstamo, y apenas estamos haciendo los pagos. Estamos tan preocupados. Es tan injusto. Y fue entonces cuando la mentira comenzó a desmoronarse. El mes anterior, mis padres me habían llamado, pidiendo un préstamo. Un préstamo grande, 50.000 euros, para ayudar con unas facturas médicas inesperadas de mi madre. Prometieron devolverlo en 6 meses, una vez que mi padre obtuviera su gran bonificación en el trabajo. Sentí una punzada de culpa y les envié el dinero, aunque sabía que no debería. Era una gran parte de mis ahorros en ese momento, y tenía la sensación de que nunca lo volvería a ver. Pero ahora, mientras mi madre sollozaba por las facturas médicas, se me formó un nudo en el estómago. Tenía razón, estaban pasando apuros, pero no era por las facturas médicas. Mi padre y yo siempre habíamos tenido una relación tensa, y su única afición era jugar al póker. Iba a juegos ilegales, apostando a lo grande y siempre volviendo a casa con un montón de dinero o con una historia sobre cómo lo había perdido todo. Era un secreto a voces en nuestra familia, algo de lo que nunca hablábamos. Hace unos años, tuvo una gran ganancia y la usó para pagar la hipoteca, así que mi madre y Sofía siempre fingían que solo salía con los amigos. Pero yo lo sabía. Sabía que tenía un problema. Lo miré, de verdad lo miré. Su rostro estaba pálido, y sus ojos se desviaron cuando encontré su mirada. No estaba enojado por mi coche, estaba enojado porque yo tenía dinero que él no podía conseguir. Mi padre era un hombre que vivía según sus propias reglas, y para él, la familia significaba una cartera compartida. Me veía como una alcancía a la que tenía derecho, y la idea me revolvió el estómago. Las facturas médicas eran probablemente solo una tapadera para otra deuda de juego,
Y el préstamo que acababa de pedir era probablemente más de lo mismo. La bonificación que prometió era una mentira. Yo era su nueva fuente de ingresos. Mis padres y mi hermana me miraban, esperando que cayera en la rutina de la familia triste. Esperaban que me sintiera culpable por tener tanto cuando ellos tenían tan poco. Mi padre probablemente pensó que podría convencerme para que le diera algo de dinero, para ayudarlo a recuperarse. La idea de que usaran la salud de mi madre como una forma de obtener dinero, o peor, que mi padre fingiera estar enfermo solo para obtener dinero, era repugnante. El temor que sentí antes ahora se había convertido en una ira fría y dura. Me puse de pie, con la mandíbula tensa. El salón de repente se sintió demasiado pequeño, demasiado sofocante. Tengo algo que decirles, dije, con la voz baja. Algo que todos necesitan escuchar. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, una advertencia final antes de la tormenta. Mi madre detuvo su llanto fingido, e incluso Sofía levantó la vista de su teléfono. El rostro de mi padre era una máscara de furia fría. Sabía que lo había descubierto, que no me iban a manipular fácilmente. ¿Qué podrías tener que decirnos?, se burló mi padre, con la voz llena de condescendencia. ¿Que te ganaste la lotería, que ahora eres millonario? No del todo, dije, con una sonrisa amarga en mi rostro. Pero me hice muy rico muy rápido. Y la cosa es que no soy un millonario. Soy un multimillonario. Y no les voy a dar ni un solo céntimo. El silencio que siguió fue tan completo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. La boca de mi madre se abrió, sus ojos yendo de mí a mi padre. Sofía finalmente dejó su teléfono, con el rostro pálido. La furia de mi padre se transformó lentamente en incredulidad, luego en una extraña especie de resignación derrotada. Sabía que no estaba faroleando. Podía verlo en mis ojos. Eso no es de lo que vine a hablar, continué, con la voz baja y tranquila. Vine porque necesito decirles lo que voy a hacer a continuación. Me preguntaron de dónde salió el dinero, y se lo diré. La empresa para la que trabajaba salió a bolsa, y mis acciones valían una fortuna. No voy a ser una alcancía para que me usen y abusen. Me he comprado una nueva casa, un coche, y ahora voy a empezar una nueva compañía. Y aquí está la cosa. Estoy poniendo todos mis activos, cada uno de ellos, en un fideicomiso. Y el fideicomisario no va a ser nadie de esta familia. El dinero es para mí, y para las cosas que quiero construir. No tendrán acceso a él, nunca. La ira en los ojos de mi padre regresó, pero esta vez se mezcló con miedo. Vio su gallina de los huevos de oro volando lejos. El rostro de mi madre se retorció de asco. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu familia, Luis? Te hemos dado todo. Te hemos criado, te hemos querido, ¿y ahora nos vas a dar la espalda? No me dieron todo, dije, con las palabras saliendo en un torrente. No me dieron nada. Olvidaron mi cumpleaños. Me olvidaron a mí. Olvidaron quién era yo. Y en cuanto a su supuesto amor, eso era todo un espectáculo. Su amor era condicional. Siempre fue sobre lo que yo podía hacer por ustedes, lo que podía darles. Cuando era solo un chico tranquilo sin dinero, ni siquiera me notaban. Pero en el momento en que tuve éxito, de repente quisieron volver a ser mi familia. Me puse de pie, sintiendo una extraña ligereza en el pecho, como si un gran peso se hubiera levantado. El aire en la habitación estaba eléctrico con una rabia y una decepción no expresadas. Ya no era el chico tranquilo, el hijo olvidado. Era un hombre con un plan, un hombre con un futuro que no los incluía. El dilema moral había desaparecido. La elección era clara. Tenía que protegerme. La pregunta ahora no era lo que yo haría, sino lo que ellos harían. ¿Suplicarían? ¿Se enfurecerían? ¿Se darían cuenta finalmente de lo que habían perdido? Estaba a punto de averiguarlo. El juego había comenzado. Ya no iba a ser su marioneta. Iba a ser el dueño de mi propia vida. El silencio en la habitación era una cosa viva, respirando y ahogando a la vez. El rostro de mi padre, que hace unos momentos tenía una mezcla de miedo y enojo, ahora estaba completamente en blanco. Me miró, luego a mi madre, luego a mi hermana, como si buscara una explicación. Mi madre,
que había sido un torbellino de emociones fabricadas, se levantó. Su rostro una máscara de furia fría. No eres nada para nosotros, Luis, dijo, con la voz baja y aguda, toda la pretensión de amor se había ido. Nunca lo fuiste. Solo fuiste un error. Tu padre y yo siempre esperamos que te convirtieras en algo. Pero siempre fuiste solo un niño tranquilo y aburrido que ni siquiera podía defenderse. Sofía siempre fue de la que estábamos orgullosos. Ella era la que tenía un futuro. Tú solo fuiste una decepción. Mi hermana, Sofía, que había estado en silencio durante tanto tiempo, finalmente levantó la vista. Su rostro estaba pálido, y sus ojos estaban muy abiertos por el shock. Mamá, ¿qué estás diciendo? No puedes simplemente. Mi padre la interrumpió, su voz finalmente regresó. No te atrevas, Luis. No puedes simplemente alejarte de nosotros. Somos tu familia. Somos la única familia que tienes. Nos debes. Esos 50.000 euros, necesitamos ese dinero. Lo necesitamos ahora. Lo miré, y por primera vez en mi vida, no tuve miedo. Vi a un hombre que se estaba ahogando, un hombre que lo había perdido todo, no por alguna terrible desgracia, sino por su propia codicia y orgullo. Miré a mi madre y vi a una mujer que había cambiado el amor genuino por la fachada de una familia perfecta. Y miré a mi hermana, que finalmente estaba viendo la verdad de lo que era nuestra familia. Y sentí una punzada de lástima por ella. No les debo nada, dije, con la voz apenas un susurro. El dinero que les di fue un regalo, no un préstamo. Pero ya he detenido el pago del cheque. Se ha ido. No podrán conseguirlo. Los ojos de mi padre se abrieron de par en par. No puedes hacer eso, no tienes derecho. Es mi dinero, dije. Y es mi derecho. No soy una alcancía, y no soy un error. Soy un hombre que finalmente entiende el valor de un euro y el valor de una familia. Ustedes son mi sangre, pero ya no son mi familia. Y no voy a ser el que pague por sus errores. Se lo han buscado, ahora tienen que lidiar con ello. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Sentí una extraña sensación de calma, una paz que nunca había sentido antes. Las palabras de mi madre resonaron en mi cabeza: no eres nada para nosotros, Luis, pero no dolieron. Solo eran palabras. Había construido mi propia vida, mi propio éxito, y lo había hecho todo por mi cuenta. No tenía a nadie a quien agradecerle más que a mí mismo, y a nadie a quien culpar más que a ellos. Me subí a mi Mercedes, el motor cobrando vida, y me alejé, dejando atrás la casa y a las personas que una vez llamé familia. Estaba solo, pero por primera vez en mi vida, era libre. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero sabía una cosa con seguridad: sería un futuro que construiría en mis propios términos, sin ellos. El camino abierto se extendió ante mí, y conduje hacia la oscuridad, sin saber a dónde iba, pero sabiendo exactamente de dónde venía.